alabas te goza, pueblo. Vamos a buscar la palabra en esta hora que se encuentra en Santiago 1:6. Santiago 1:6. Y adoramos, Dios. Y si lo alabas, te gozas, aleluya. Sabemos que Dios tiene palabra para cada uno de nosotros en este tarde, gloria a Jesús, para cada uno de aquellos, aleluya, que han llegado a la casa del Señor. Vive Jesús. Santiago 1:6 dice la palabra de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Escuchó bien? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las olas del mar que se arrastran por los vientos y echan de una parte a otra. Santiago 1:6 says, "But let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind." Voy a estar predicando bajo el tema desbloquea la duda. I'm going to be preaching by the term Desbloquea la duda. blocking the doubt. Amén. Pueden sentarse. Unblocking the doubt. Desbloquea la duda. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos en las epístolas de Santiago, habla claramente, dice en las escrituras, We see in the word of Santiago, pero pida con fe, but let him ask in faith, no dudando nada, with no doubting. porque el que duda, For the one who doubts, la palabra de Dios dice que es semejante a las olas del mar, the word of God says, is like a wave of the sea que son arrastradas por los vientos that is driven and tossed y by the wind, echadas de una parte a otra. from one side to another. El que observa el mar, The one who observes the sea, que está en la orilla del mar, it's on the shore, se va a dar cuenta is going to notice que las olas del mar that the waves of the sea van y vienen. come and go. Ellas arrastran lo que está del They frente, drag whatever's in lo que there, está delante, whatever's in front, lo lleva hacia atrás and it brings it back, y vuelve y lo deposita al and frente. then it deposits it forward. La palabra del Señor God's word says, nos dice en esta tarde it says tonight, que en esta fe, that with this faith, la fe de Dios the faith of God, no se puede comparar it's not comparable como las fuentes de la orilla del mar, like the shores of the sea que van y vienen. that come and go. La fe The faith, es mucho más abarcada our faith is more porque el Señor exige because God asks more from us. que aunque no veamos, We can't see, creamos. we still believe. Por eso que he puesto por tema, That's why I've labeled this desbloquea la duda. unblocking the doubt. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día en el pueblo de Dios? You know what's the problem nowadays? Que la duda That the doubt es la que te bloquea. is what's blocking. Bloquea el propósito de Dios. It's blocking God's purpose. La duda Doubt es la que te paraliza is what paralyzes you al propósito de Dios. from your purpose. La duda Doubt es la que te estanca en el propósito de keeps you Dios. stuck. Dios no quiere God doesn't want you que tú le busques for you to look, poniendo la duda primero, aleluya, que la fe. putting what you see instead of faith. Pero en esta tarde But tonight, tú tienes que you aprender have to learn a reprender, to review, a desechar, review, a sacar take out la duda the doubt que muchas veces llega a tu mente. that comes inside your mind sometimes. El significado de la duda, Significance of doubt. lo estuve buscando, I looked up the definition. dice en la enseñanza del significado de la duda, It says what doubt means. puede entenderse a través de la falta de confianza en Dios. Not having confidence in God. Otra de las cosas que significa la duda es la incredulidad a Dios. Otra de las cosas
que te aleja es la fe débil. Also, when your faith is small. En esta hora, a través de las Escrituras y a través de la Epístola de Santiago, And through Santiago, tengo 3 ejemplos I have 3 examples, muy conocidos, very common, muy hablados a través de las Escrituras. very much talked about in the scripture. Tengo 3 ejemplos a través de la palabra del Señor. There's 3 examples that are found in the Bible. Y la palabra de Dios habla And the Word of God says que hubieron quizás discípulos, quizás aquellos que andaban con Jesús, there were disciples that were walking with God que le vino la duda como a ti y a mí. that had doubt just like you and I. Pero lo más importante que tú tienes que aprender de este mensaje en esta But tarde what's important that you es need que to tú take tienes que desechar la duda, is that you have to porque throw la away duda doubt. te va a bloquear, Because la that duda doubt te va a is going to block estancar, you. It's going to lead la you duda, to- aleluya, te va a paralizar y no te va a dejar ver lo que Dios tiene delante de ti. what God has for you in front of you. Vemos ejemplos como Pedro. There's an example. Conocemos las Escrituras en Pedro que dice que él dudó al caminar sobre las aguas. He doubted that he could walk on the water. Cuando Pedro empezó, que Jesús le dijo, ven, camina When por Jesus said, las aguas, walk through the waters, dice la palabra que él comenzó a hundirse. Peter began to sink. El Dios de los cielos le estaba diciendo, camina. And Jesus was telling him, walk. Habló una palabra en fe, He spoke a word in faith. camina. Walk. Sin embargo, dice la palabra que él dudó. But Peter doubted. ¿Y cuál fue el problema si muchos han escuchado la palabra de Dios? Que la duda, aleluya, lo hizo que se hundiera. Made him sink into the water. Cuando tú pones la fe primero, When you put your faith first, porque si tú le sirves a Dios, because if you believe in God, no puede haber duda en tu there can't corazón. be any doubt in your heart. Cuando tú crees en Dios, When you believe in God, no puede haber en tu corazón ni en tu mente there la can't be duda. any doubt in your heart or in your mind. Sí va a llegar momentos There en are que going te to be vas a times dudar, when you're going to doubt. porque ese es el trabajo del enemigo. Because that is Que tú Satan's work. creas en el poder de la fe que mueve la But you montaña. have to believe in the power of faith Santo. that's going to move mountains. Vemos el otro ejemplo. Here's another example. Satanás, que es la serpiente, Satan, who is the serpent in the story, sembró la duda en Eva. he put a seed of doubt in Eve. El problema de Eva era que Jesús le había dado una palabra poderosa. Eve's problem was that God gave her, Le habló en fe he told her, y le dijo que no tocara el árbol del mal. do not touch that tree. Pero ¿qué pasó? What happens? Que vino el enemigo Satanás en Satan, serpiente. as a serpent form, La palabra lo dice en Génesis, in Genesis, que empezó a poner en la mente de Eva started putting doubt in Eve's mind. el espíritu de la duda. Y cuando viene la duda, When doubt comes, la duda te bloquea, la duda te paraliza, la duda te estanca it's going to keep you stuck. al plan y el propósito de on Dios. your plan and your purpose. Cuando hay duda, When there's doubt, cometes errores, you make errors, you make mistakes. porque no estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios en fe, You're not listening to God's word. sino que estás prestando el oído When you're putting your ears para que el enemigo susurre a tus oídos so that Satan y can whisper plante en tu corazón la things duda. in your heart, especially Otro de los ejemplos bíblicos, another example, Zacarías. Zacharias Le dijo que Jesús le dijo que tendría un hijo. said God told him that he was going to have a son. El problema de Zacarías, aleluya, His problem was es que vino la duda en medio de esa palabra, doubt came in that word. porque no creyó en la palabra He profética. didn't believe in the prophecy. Cuando Dios te dice algo, God tells you something. Dios lo va a cumplir. He's going to do it. ¿Por qué dudas? Why are you doubting? ¿Por qué tu fe está tambaleando? Why is your faith
withering. ¿Por qué, aleluya, en este momento? Why in this time, ¿Por qué en este preciso momento why in this moment, le estás dando más a la duda are you giving more to the doubt que la fe que Dios puede obrar? than the faith? Vemos en la palabra del Señor. We see in the Word of God. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, vamos a abreviarlo en esta hora. La fe, Dios nos dice a nosotros que sin fe es imposible agradarle a Dios. If you don't have any faith, it's impossible. La fe es la que va a mover el plan y el propósito de Dios en tu vida. Faith is what's going to move and make you have that, make you reach the purpose. Qué lindo es cuando tú, un ejemplo, puede ser, aleluya, Here's an example. que yo esté anhelando un carro I really want a car right now. del 2025. From 2026. Esto es un ejemplo. This is just an example. Y el Señor, aleluya, yo lo estoy visualizando, And I'm visualizing it. que ese carro va a llegar a mis manos. This car is going to come for me. It's going to come towards me. Pero muchas veces But a lot of times, la duda doubt hace que ese carro no llegue. makes that car not come Pero towards cuando tú tienes you. fe, But when you have faith, cuando tú crees when you que believe Dios es el Dios del oro y la that plata, God is the God of gold que and para silver, Dios no hay nada there's imposible, nothing impossible for cuando God. tú le crees a la palabra de When Dios, you believe in the word of Dios God, saca todo lo que está God is delante going to remove estorbando, anything that's in front, porque that's Dios going to conoce tu prevent you corazón from getting y that. porque tú pones la fe en Dios y porque tú le estás creyendo a Dios, And what you believe, Dios va a operar sobre tu vida. God is going to operate. Dios va a in hacer lo He's imposible gonna do posible. impossible. Whatever is impossible, possible. Por eso que la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es que tú le estás creyendo aunque tú no lo veas. It's believing when you don't see. Muchas veces te profetizan, Sometimes somebody will come up to you and prophesy. quizás un llamado o una palabra profética, Maybe you listen to the word of God, or maybe somebody speaks to you. pero el enemigo se encarga But the devil de poner la duda en tu mente is in charge of putting doubt in your y mind. tú empiezas a claudicar con la voz del enemigo. And then you start listening to that little voice. Tú no le estás creyendo a la palabra You're profética not believing que in the tiene el prophecy poder of the para word of God. transformar y It llegar a has tu the vida. power to transform you and come into your life. Sin embargo, le estás creyendo lo que te susurró el enemigo. Instead, you're believing in whatever you're hearing. El Señor te dijo And God says, que quizás tienes un llamado, maybe He tells you that you que have quizás calling. Dios tiene algo grande para Maybe ti. you have a big plan, a big Pero el plan. enemigo tan pronto tú recibiste la palabra en fe. But when you receive that word of God, Pero el enemigo te escuchó the enemy hears it y quiso quitarte esa and palabra, is going to do everything in their power to take sembrando away la duda. by putting doubt in your mind. Llega el There's momento going to be a moment en que tú te pones a pensar, when you start thinking, ¿será Dios que me habló? was it God that was talking to me? ¿Realmente era Dios Was el it que me God that habló? was talking to me? Déjame decirte a través de esta And palabra, let me tell you, la duda la siembra el enemigo. the doubt is put Por in your eso mind bajo by el the tema devil. desbloquea la duda, porque la duda no es de Dios, sino del maligno. And it's from El malicious. enemigo vino a tronchar, The enemy comes to break any chance that you have any blessing. el enemigo vino a quitarte Comes to take away lo que Dios ha trazado para ti. what God has for you. Dios es fiel y verdadero. Faithful and true. Dios es capaz de cumplir su palabra. He's able to do whatever He says He's going to do. Aleluya. La palabra del Señor nos dice The Word of God says que camines en fe, that you should walk by faith, no dudando, never doubt, sino creyendo but believe en que Dios va a cumplir su palabra. that God is going to complete what He said He's going to do. Dice la palabra del Señor
God's word says que la fe viene por el oír la palabra de Dios. that faith comes from listening to the word of God. La palabra del Señor dice The word of God says, que si la fe viene por el oír la palabra de Dios, if faith comes from listening to the word of God, la fe se activa en tu sobrenatural. the faith is activated. La fe se activa en tu cuerpo. Faith is activated in La your fe body. se activa en lo sobrenatural de Dios. Activated over the supernatural. Porque Dios quiere Because que esa palabra God, que se activó en lo sobrenatural de tu vida, that's activated, que es la fe. faith. La fe es la que va a mover Faith is what's going to move todo plan del enemigo en esta tarde every plan from the enemy para que tú puedas caminar so that sin you can dudar. walk without doubting. Que Dios desbloquee la duda. So that God can unblock the El doubt. problema de hoy en día Today's problem is en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, in our congregation es que muchas veces is that a lot of times presta más la duda al enemigo you put more que a la palabra de Dios. you listen to the enemy more than the word of God. Vemos un pasaje bíblico Here's a passage muy in the Bible, conocido, very una common, historia, perdón, story, de Daniel en el foso de los Daniel leones. in the lion's den. Cuando tú tienes fe en Dios, When you have faith in God, tú puedes estar, aleluya, quizás en una situación difícil. you can be in a difficult situation. Tú puedes estar en un problema You fuerte. can be in a very strong problem. Y cuando tú te tiras con tus brazos hacia atrás, And when you throw yourself back with your arms extended outwards, confiando en fe en Dios, with faith in God, estás poniendo la fe en you're acción. putting your faith Y in Dios action. va a operar a tu favor. And God is going to operate in your favor. El problema de hoy en día Today's problem es que cuando te quieres tirar, esto es un ejemplo, cuando tú te quieres tirar this is just an example. When you're going to throw yourself confiado en Dios, back with faith, en la situación o en el problema in the que tú estés situation, in the problem that atravesando, you're going through, el problema es que tú dudas. that you doubt. ¿Sabes por qué? Why? Porque cuando vas a tirarte confiadamente en Dios, tú miras hacia atrás. ¿Quién te está agarrando? Who's going to grab me? ¿Quién está ahí? Who's there? ¿Cuánto tiempo me va a echar para How que long me is it coja? going to take for them Estás to grab dudando me? del poder de Dios. You're doubting Estás the word of dudando God. de la manifestación You're de doubting Dios. the Pero manifestation cuando of tú God. le crees a Dios, When you believe in tú God, te mueves y te you're gonna tiras, move aleluya, and creyendo en backwards, que Dios va a operar. believing that God is going to be there. Esa es la historia de Daniel en el foso de los leones. Back to the story of Si han Daniel in the escuchado lion's la den. historia, You've heard it before. a Daniel lo lanzaron al foso de los Daniel was leones. thrown into the lion's den. Unos leones hambrientos, And some unos leones salvajes. savage lions. Y sin embargo, tiraron a Daniel en el foso de los leones. Daniel's in there in the lion's den. ¿Sabes algo que Dios nos está enseñando en esta tarde? Through that story, you know what God is telling you? ¿Qué harías tú? Piensa. Think about what you would ¿Qué do in this harías tú en situation. esta situación si fueras lanzado en leones? What would you do if you were thrown into the lion's den? Te va a llegar la duda. The doubt is going to come. Dirás, Dios, tú vas a estar ahí. You're going to ask God, are you going to be Dios, there? esos leones me van a comer. Are those lions going to eat me? Dios, tú me vas a abandonar. Are you going to abandon me? Pero la palabra de Dios nos enseña But the word of God says que Daniel that Daniel tenía la fe en had Dios. faith in God. Y él fue al foso de los leones. He went into the lion's den, A él no le vino la duda. and he didn't have any Él doubt. sabía el Dios que le estaba He sirviendo. knew the God that he worshipped. Dios quiere que en esta tarde God wants you tú confíes en to Dios trust in y God reprendas la duda. and take away that Cuando doubt. la duda venga, When doubt desbloquéala comes in, de tu block it. mente y de tu Block it from your mind, corazón. block it from your Y heart, pones la fe en and put acción, your faith in action. en creerle a Dios. Believe in God. Otra de las historias Another story es la mujer de Lot. La mujer de Lot. the woman of Lot. El problema de la mujer de Lot This woman's problem es que ella miró hacia atrás is that she looked back. porque ella estaba mirando lo que estaba dejando. She was watching and she was looking at what she was Si leaving Dios le behind. dijo que caminara hacia And el God told her frente, to look forward. el Señor le Walk dijo, forward. camina, camina, camina
camina, God no says, mires walk, atrás, walk, and don't no look mires back. lo que estás dejando. Don't look at El what you're problema leaving es que el behind. enemigo sembró la duda en ella But the enemy puts a seed of doubt in her mind. y ella miró hacia She atrás. looks back. ¿Y que sabes qué pasó? And you know what happens? Si no has leído la historia, If you haven't read the story, se convirtió en estatua de sal. she transforms into a statue El of salt. problema cuando metes la duda, That's what happens when doubt dañas enters el your mind. plan y el You propósito ruin the de plan Dios. and the prophecy of God. El Señor te dice en esta tarde para terminar, And I am going to finish. God is telling you es que tú pongas la fe en to Dios, put your faith in God. no en el hombre, Not in a man, no en las not circunstancias, in the circumstance, no en el problema, not in the problem, no en lo negativo. not in the negative. Quizás hoy en día aquí Maybe today tu mente está pensando, your mind was thinking, pero ¿y mi problema qué? what about my problem? Pero el Señor te dice en esta tarde, God tells you, cree en fe, believe in, muévete en fe, move through faith, camina en fe, walk by faith. porque Dios tiene el poder Because God has the power para to transformar transform y para cambiar. and to change. Dios God te dice en esta tarde, tells you desbloquea la duda. and block the faith. La duda, The la doubt. duda es un alma poderoso en las manos del enemigo. The doubt is a very strong armor. If Satan holds it, he Porque has the cuando power. el enemigo tiene control de And los when he has hijos de Dios, control of your faith, sembrando la duda, putting doubt in every single one of us, como dije al principio, like I said in the beginning, la duda te va a bloquear, the doubt is going to block you. la duda te va a paralizar The doubt is going to y paralyze la you. duda te va a estancar. And the doubt is going to Muévete en make you fe stuck. creyendo You have to move through faith. en que Dios tiene el control. That God has all control. Y para terminar, And to terminate, dice la palabra del Señor, God's word says, bienaventurados los que no vieron y creyeron. um, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Son bienaventurados. And believed are blessed. Es creerle a Dios It's believing in God y no dudar. and not doubting. El Señor añade bendición a su poderosa palabra en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Si esta palabra en este día te haya ministrado tu corazón, si esta palabra te ha hablado a tu interior, a tu mente, y tú necesitas la oración, puedes pasar al frente que yo voy a orar por ti, aleluya. Sabemos que muchas veces viene la duda, el enemigo quiere sembrar la duda en nuestro interior, en nuestro, aleluya, en nuestros problemas, en nuestras adversidades, aleluya, y muchas veces ponemos la duda, aleluya.